He querido traer hoy un mensaje de la palabra del Señor que he estado meditando mucho sobre ese mensaje. Y cuando hablo mucho de ese mensaje, no tiene que ver nada con una semana, 2 semanas, sino que es un mensaje que he meditado mucho tiempo. Es un mensaje que permanece continuamente en mí. Continuamente pienso en este mensaje. No como mensaje para traer a la iglesia, sino que es una palabra que siempre está en mí y que me ha ayudado muchísimo. Y quisiera transmitirles a ustedes esa misma palabra, porque es una palabra que te ayuda precisamente a permanecer en un mundo en el cual la maldad se ha multiplicado. Dice la Escritura que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que la maldad tiene un resultado en la vida del cristiano si deja que esa maldad lo domine. Cuando la palabra de Dios dice claramente que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, no significa que sea una excusa para que el amor se enfríe en nosotros. Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor cubre multitud de pecados. Entonces quisiera traer este mensaje y le pido al Señor por su Espíritu que me ayude a transmitir este mensaje y que sea espíritu y vida en ustedes y en mí y en aquellos que me escuchan esta mañana. Porque es de vital importancia. Y he querido traerlo como título en base a eso que he sentido de esa palabra. Le he puesto un título: no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Hay muchas personas que han sido sacadas de una vida bastante complicada en todos los aspectos. A otras personas pueden decir: no, yo no he hecho lo que ha hecho este hombre. Yo he sido bueno. Yo no he hecho nada malo. Pero si tú reconoces que Dios te sacó de un mundo de tinieblas, que aunque eras bueno, no tenías la salvación ni la vida eterna porque no conocías al Señor. Entonces, si tú le das un valor esta mañana porque has sido muy bueno, porque hay personas que han sido muy buenas, es que esas personas son muy buenas, pero si tú reconoces esta mañana que tú le das valor, que aunque tú eras bueno, entre comillas, te faltaba conocer al Señor. Y necesitabas reconocer al Señor como el Señor de tu vida. Y reconocer que en medio de esa vida tan buena, eras un pecador. Y que crees que Jesucristo es el Señor. Entonces, tienes que darle un valor muy importante a la salvación. Porque hay gente que no le da importancia a eso. Y Jesús lo dijo claramente cuando expresó de que esa mujer que estaba llorando, que estaba a sus pies, que lloraba y secaba con sus cabellos todas esas lágrimas, dijo unas palabras muy sabias.
al que más se le ha perdonado, más ama. Pero no debe ser así. Que aunque hayamos sido buenos, entre comillas, tenemos que amar en la misma condición al Señor. Porque si no amas al Señor en esa condición y no valoras tu nueva vida en Cristo Jesús, tienes un problema. Fácilmente te puede afectar la maldad. ¿Recuerdan los dos deudores? Se olvidó de dónde lo había sacado el Señor. En la parábola de los dos deudores. Se olvidó. Imagínate esa parábola tan maravillosa que yo la escucho y digo yo, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre se le haya perdonado una deuda tan tremenda? Y que llegue una persona que no le debía nada, una cosita de nada, se haya comportado de esa forma, de ahogarlo y enviarlo a la cárcel. ¿Te das cuenta cómo es importante reconocer de dónde nos ha sacado Dios? ¿Será importante? Eso es lo que te va a ayudar a ti a amar a aquellos que andan en tinieblas. Vas a amar al difícil. Vas a amar al indigente. Porque conozco muchos cristianos que en vez de amar al indigente, lo condenan, lo juzgan. ¿Ah? Está endemoniado. ¿Sí o no? Huele inmundo. ¿Ah? Como quien dice, apártese de aquí. No hay amor en esa persona. ¿Jesús hizo eso? No. A él venían todos los enfermos, tanto físicos como problemas espirituales muy delicados. ¿Y qué hizo? ¿Los liberó? ¿Los sanó? ¿Los restauró? ¿Por qué? Porque en Jesús había amor. Y he querido traer este mensaje precisamente porque a mí me ha ayudado muchísimo. Porque continuamente yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Y cuando yo veo una persona que está en tinieblas, no lo juzgo ni lo condeno, sino que trato de ayudarle. Amén. Como Dios lo hizo conmigo, trato de transmitirle a él lo que Dios hizo en mi vida. ¿Van entendiendo por dónde van el tema? Y hay un pasaje que es Isaías 51, donde quiero que el Señor me ayude a transmitirles a ustedes lo que está dentro de mí, pero quiero transmitirlo con unas palabras que les pueda llegar a ustedes, que sean espíritu y vida, como yo estoy convencido de esas palabras dentro de mí. Porque tiene que ser un fuego, tiene que ser algo que permanece. Porque dice que la palabra permanece para siempre y esta palabra tiene que permanecer en ti. Isaías 51 desde el 1. Yo siempre he sido que me llama mucho la atención cuando la palabra dice, por ejemplo, desierto, desierto, os digo, palabras de Jesús. Siempre me ha llamado mucho la atención, es como diciéndome el Señor, atención, atención, ¿sí o no? Esto que voy a decir es muy importante, ya lo he dicho varias veces, pero aquí el profeta de Dios, Isaías, dice estas palabras. Empieza así: oídme. Yo cuando leo este oídme, yo no veo al profeta, veo a Dios, escucho a Dios diciéndome a mí, oídme, hijo mío. Porque el profeta le hablaba ¿a quién? ¿Al pueblo de Dios? ¿Al pueblo israelita? ¿Sí o no?
¿Les llegaba un mensaje de parte de Dios al pueblo? ¿Sí o no? Mira lo que dice esta palabra. Los que seguís la justicia. ¿Somos los que seguimos la justicia? Me hago esa pregunta. ¿Te has hecho esa pregunta? Si tú sigues la justicia, esta palabra es para ti. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. ¿Seguimos a Jesucristo? ¿Seguimos su palabra? Sí. Los que buscáis al Señor, ¿lo buscamos? No estoy acomodando la palabra. Estoy transmitiendo algo espíritu. La palabra es personal. Es para mí y para ti. Y tiene un propósito ¿de qué? De edificación. ¿Estamos de acuerdo? Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿Sabe qué es una cantera? Eso está en una caverna. Y seguramente la palabra de Dios me dice a mí hoy que no me olvide de dónde me sacó Dios. Dios me sacó de ese hueco. Sacó una piedra en bruto, sin ninguna forma, pero que él vio que era una piedra de gran valor. Y que iba a coger esa piedra como hacen las piedras cuando las sacan de las canteras, que no sirven para nada porque no se acomodan a un fin. Hay que pulirlas para que se puedan usar en algo determinado. Puede ser construir algo. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios vio una piedra y supo el Señor que había que pulir esa piedra. Y Dios lo primero que hizo fue un llamado. Cuando te sacó de allí, te llamó, te sacó de ahí, te llamó, te sacó de las tinieblas y te trajo a Él. Y te hizo una piedra hermosa. Y Dios tiene que tratar con esa piedra, hay que pulirla para formar un carácter. Amén. ¿El carácter de quién? De Dios. Para que cumpla un propósito. Que sea una piedra que pueda resistir. Amén. Una piedra que sea una piedra viva en una congregación. ¿Para qué? Con un propósito, para bendecir a otros. Amén. Y para ser piedras vivas para el reino de Dios. No se me olvida de dónde el Señor me ha sacado. Eso me permite tener amor. ¿Sí o no? Con el que me ofende. Porque yo también ofendía. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo veía que me engañan, pero yo también engañaba. Cuando era hipócrita. Entonces, el amor hace que tú perdones. Cuando tú sabes de dónde te ha sacado el Señor, tú ves todo con otros ojos, con los ojos del Señor, llenos de misericordia y de gracia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, Dios ve esa piedra y empieza a formarla. Y a veces tenemos que vivir cosas y circunstancias
precisamente porque Dios quiere pulir esa piedra. Quiere hacer una piedra preciosa. Él la ve y ve una piedra preciosa. Y es una piedra que Dios la usa, porque Él necesita esa piedra para ser usada por Dios, para manifestar su gloria, su poder. O sea que hay un propósito. Jesús dijo unas palabras en Apocalipsis. Tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Cuando yo leo esa palabra, eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó en tu vida para que tú dejes ese amor que tenías al principio? ¿Qué pasó? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué pasó en tu vida? Dejaste que la maldad, la injusticia de este mundo te dominara. ¿Fue así o no fue así? Tus fracasos, de sentirte como que no has cambiado, precisamente te dejaste dominar de esa maldad. Y ese amor se enfrió. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde, porque el propósito de la palabra no es condenarte y decirte eso que estás viviendo hoy, que te estoy diciendo hoy a ti, que te está sucediendo hoy a ti, tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Si tus oídos están atentos a la voz de Dios y no eres rebelde a sus palabras, entrarás en el reposo del Señor. Porque las palabras de Dios traen reposo. Es una instrucción que en vez de sentirme mal, me lleva a reconocer, Señor, tienes la razón. Puse los ojos en otras cosas y no puse los ojos en ti. Puse los ojos en las cosas de este mundo. Y dice la Escritura que el amor del Padre no está en esa persona, porque puso los ojos en el mundo. Y hay una palabra que quiero traerles, que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Atención, que esto es muy importante. El propósito de la palabra es instruirnos. El propósito de la palabra es corregir. El propósito de la palabra es enderezar. Amén. El propósito de la palabra es, ¿cuál? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. ¿Pero de qué conocimiento está hablando la palabra? ¿Sabe de qué? De creerle a Dios y poner por obra su instrucción. ¿Será difícil hacer esto? No. Si no obedeces la palabra de Dios en esto que te voy a decir ahora, la palabra misma de Dios te va a juzgar. Jesús lo dijo, no, yo no te juzgo ni condeno, pero mis palabras son las que te dicen a ti si es correcto o no es correcto. Mira lo que dice. No tiene que ver con pecados carnales,
pecados que ya no voy a entrar en detalles, tiene que ver con un carácter, con obediencia, cosas que se pueden hacer. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. ¿Cuál es el tema? No olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Mira lo que le dice el Señor a su pueblo Israel. Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate. ¿Qué les he dicho yo a usted? Que cuando yo leo la palabra, Dios me está hablando a mí, o Dios no habla a través de la palabra. No dice que Dios enseñará a nuestros hijos, que ya no seremos enseñados por hombres. O sea que si Dios me está diciendo, cuídate, hijo, me habla a mí de lo que te voy a decir, confirmando la palabra. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Eso es lo que dice aquí, ¿o no? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, atención que esto es muy importante, que comas, atención que esto es importante, porque ha pasado mucho, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Es un contexto de una época muy antigua donde el trabajo de las personas no eran empresarios, pero sí era una empresa. Cuidaban vacas, ganados, cultivaban la tierra. ¿Ya? Eran esos tiempos. Y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y atención. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de la cantera. ¿O no? Te sacó de esa vida. Una vida de maldad en algunos y una vida sin Dios. Se olvida. ¿Cuántas personas se han apartado de Dios cuando Dios les da una nueva vida? ¿Sí o no? Una vida ya sin culpa, de salvación, de libertad. Y se olvidan de Dios. Y ven al caído y le caen encima. ¿O no? Porque se enorgullece. ¿Ah? Tremendo, ¿no? El orgullo. Y mira lo que dice aquí. Es que lo habla tan claro. Y es la versión Reina Valera del 60. Y no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Éramos esclavos? Dios nos hizo libre. Le está diciendo al pueblo, mira, te saqué de allí de Egipto, que eras un esclavo. 400 años estuviste ahí, sufriendo. ¿Ah? ¿O no? ¿Y te has olvidado de dónde te saqué? Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Qué dije ahora? Que Dios coge esa piedra bruta, que no sirve porque no se acomoda a una edificación o para algo,
y Dios empieza a pulirla. ¿Qué dice aquí? Afligiéndote y probándote. Cuando eres pulido, ¿te duele? ¿Te puedes imaginar una piedra? Una piedra no siente, pero siendo pulida para darle forma, Dios está haciendo en nosotros y siempre lo hará hasta el fin de nuestros días, de pulirnos. Y a veces ese pulimiento duele, porque está formando un carácter, una piedra con un propósito, una piedra hermosa, una piedra que se acomode perfectamente en la iglesia. ¿Sí o no? ¿No es un edificio? ¿Dios no es el constructor de una edificación? ¿O no? ¿De un templo santo? Perito constructor era Pablo. Y mira lo que dice aquí: afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y vuelve y dice la palabra del Señor: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios no puede ser burlado. Efesios, Nuevo Testamento. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Precisamente porque yo, cuando sé de dónde Dios me ha sacado, seguramente voy a permanecer. ¿Puede ser posible o no? Porque antes era esclavo del pecado. El Señor me ha traído a pastos, me ha traído a lugares deleitosos. El que tiene el Espíritu de Dios entiende estas palabras. Dios me ha traído a un lugar de esperanza. Dios me ha traído a un refugio donde soy salvo. No por lo muy bueno que sea, sino por su gracia y su misericordia. O sea, tengo que darle valor a ese refugio, ¿no? ¿Ah? En ese lugar soy protegido de la muerte, hasta de la muerte. Satanás no tiene poder en mi vida porque estoy en ese refugio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces tengo que darle un valor y decirle: Dios mío, antes estaba sin Dios, ahora estoy con Dios. ¿Tengo que darle valor a eso? Si le das valor a eso, seguramente que la maldad de este mundo y la injusticia de este mundo no te va a afectar. Porque tú sabes, como decía el siervo de Dios, yo sé en quién he creído. Yo sé lo que Dios hizo en mi vida. ¿O no lo decía Pablo? ¿Cuántas veces Pablo dice en el Nuevo Testamento: yo perseguía a la iglesia? ¿Eso no es el pasado? ¿Le dio valor? Sí. ¿Sabe quién otro le dio valor también? Salmo 42. David. ¿Qué dijo David? Mira estas palabras de David. David sabía muy bien Dios de dónde lo había sacado, cuando dijo lo siguiente. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Es un momento en la vida de David que no sabemos porque la palabra no registra fechas, pero posiblemente sea una etapa de su vida de mucho peligro. ¿Estamos de acuerdo? De una situación en la cual su vida estaba en peligro, de morir. Un pantano, aguas movedizas. No puedes salir, entre más te muevas, más te hundes. Y él reconoce, no se lo olvida, y lo declaró en el Salmo por el Espíritu, que reconoce que Dios lo sacó de ese hoyo cenagoso. Amén. Y lo puso en una roca. Tú tienes que volverte, tú eres una roca. Porque Dios te pule y te hace una roca. ¿O no? Una piedra viva con un propósito. Formación, transformación y propósito. Y vamos ahora sí al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice Efesios, Nuevo Testamento. ¿A quién le está hablando? Cuando yo leo esta palabra, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a los incrédulos o le está hablando a la iglesia? Vamos a ver qué dice la palabra. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué el hombre de Dios está llevando ese mensaje a la iglesia? ¿Les está recordando de a dónde lo sacó Dios? ¿O no? ¿Los está condenando? No. ¿Cierto que no? ¿Qué les está diciendo? Les está recordando. No se olviden de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Una cosa es, no traigas el pasado a tu vida, es vivir ese pasado en el ahora, sino tiene que tener un propósito, es decir, de agradecimiento. Amén. Mira, atención que esto es importante. Cuando yo estoy continuamente y sé de dónde Dios me ha sacado, ¿sabe qué pasa? Cuando yo sé, conozco la palabra, no en la letra, sino en el espíritu. Atención que esto es muy importante, porque si se pierde ese amor, si se enfría ese amor, es peligroso. ¿Me hago entender? El amor tiene que estar vivo en nosotros. ¿El amor de Dios ha sido derramado en nosotros o no? ¿Para qué? Para amar a nuestros enemigos, para amar a los que nos ofenden, para amar a aquellos difíciles en la fe. Ya un hermano te dice algo, no te da rabia, te duele. Es diferente. Hay una gran diferencia. ¿Sí o no? Hay una gran diferencia que un hermano ya te diga algo que no te gusta. Hay dos cosas. O te ofendes o te duele.
pero es un dolor de tristeza. ¿Sí me entiende? Que es un dolor que no produce algo malo en ti, sino cada vez un peso de gloria. Amén. Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Lo dice la Escritura, ¿no? Si tú llegas y tu jefe te trata injustamente, pero tú estás haciendo la voluntad de Dios, es porque Dios quiere que pases por esa circunstancia, estás volviéndote, estás con un carácter fuerte o no, un carácter de Dios o no. A Jesús le arrancaban la barba, hermano, y era Dios. ¿Tenía poder o no tenía poder? Y no abría su boca. Y nosotros abrimos nuestra boca porque alguien nos miró feo. O porque alguien nos dijo una palabra que no nos gusta. Al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira lo que dice aquí. La palabra no puede estar aquí. Tiene que estar aquí adentro. Porque si está adentro significa que tú sabes de dónde te ha sacado Dios. No se te olvida que tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ya la ira es el pasado. Ya no vivo yo, ya no soy esa mujer antigua y ese hombre antiguo que respondía mal por mal. ¿Ok? Ya sé de dónde Dios me ha sacado. Era vulgar. Ya no digo esas palabras porque aborrezco eso. ¿Me hago entender? Entonces, si aborrezco esto y veo una persona que me está haciendo como yo era antes, ¿qué tengo que hacer? Lo que Dios hizo conmigo. ¿Qué tuvo? Misericordia. ¿O no? Me perdonó. Tú eras enemigo mío. Éramos enemigos de Dios. Amén. Y sin embargo, Dios no nos pagó lo que merecíamos, sino que murió por mí y por ti. Un precio muy alto, ¿no? Para que nosotros no podamos crucificar nuestra carne, nuestro viejo hombre, muerto. Yo le decía a una persona, yo estoy muerto. Y la persona me quedaba mirando así. Estoy muerto. Estoy convencido que estoy muerto. Cada día tengo que morir más y más al viejo hombre, ¿o no? Hay que ir al funeral del viejo hombre. Porque todos ofendemos muchas veces. Te ofenden y te duele. Te debe doler. Pero no te puede dar rabia. ¿Me hago entender? Te duele. ¿Sí o no? Me dolió lo que me dijo mi hermano. Me dolió lo que me dijo esa persona. ¿Sí o no? Pero no rabia. Porque ya no somos hijos de ira. ¡Ira! ¿Qué dice la palabra del Señor? El amor es sufrido. ¿O no? ¿Lo dice o no lo dice? El amor es sufrido. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y vosotros me diréis, pero esta palabra, ¿qué tiene que ver con el mensaje? Tiene que ver mucho. ¿Sí o no? Porque yo sé de dónde Dios me ha sacado.
¿Cómo yo era antes? El que me hacía me la paga. ¿O no? ¿Sí o no? Venganza, fuerza, pulso. Yo sé de dónde Dios me ha sacado. Yo no quiero volver atrás. Y yo tengo que ser como Cristo fue conmigo, como pasó con los 2 deudores. Me perdonó. Yo tengo que perdonar esa pequeñez, porque lo mío era más grave, ¿o no? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y cómo empecé yo esta predicación? Diciéndole, hermanos, hay algo que me ha ayudado muchísimo a permanecer. Es que no me he olvidado de dónde Dios me ha sacado. Entonces ya soporto, ¿sí o no? No tengo malicia. La malicia es muy mala, mis hermanos. Yo creo que esta persona sabe algo. ¿O no? Yo creo que esa persona tiene algo contra mí, malicia. ¿Qué dice la palabra? Despojaos de toda malicia. ¿O no? Porque el pecado está allí, está pilas ahí. Pero nosotros no vamos a dar lugar al pecado porque ya conocemos la palabra. Entonces lo sufro, me duele. ¿Sí me entiendes? Y oro. Y bendigo a mis enemigos o los que me hacen la guerra. Y sufro y le digo, Señor, que sane mi corazón porque me han clavado una espada. En la Escritura habla de la espada del perro. Una espada horrible, hermano, un dolor. Pero lo sufres, lloras. Dios hizo las lágrimas. Y esa lágrima está en sanación. ¿O no? Te limpia para que tu corazón esté guardado. ¿Qué dice la Escritura? Guarda tu corazón porque de él mana la vida.